Hola, 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 mis queridos nacioneros, qué alegría reencontrarlos. No saben la cantidad de información que tenemos. Vamos a tratar de abarcar la información política y sobre todo este caso porque el país sigue minuto a minuto la investigación del triple crimen narco. La verdad todavía no puedo creer cómo las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires no llamaron a la familia. Acaba de confirmarlo de nuevo el papá de Brenda, una de las víctimas. Pero quiero retomar una de esas líneas que deja el testimonio de este padre y la pregunta es, Pequeño J, el supuesto líder narco del que todos hablamos, ¿es un fantasma? Y vamos a empezar a analizar de alguna manera lo que empieza a surgir, las dudas que empiezan a surgir. Yo les voy a contar una cosa que a mí aún me impacta. Ustedes se acuerdan que aquí dimos la primera información acerca de que había existido una filmación del triple crimen, o al menos de parte de los tormentos y los crímenes. De la misma manera, la misma fuente que me anticipó que eso existía, me dijo, mirá, a Pequeño J, que es el supuesto ideólogo, ya a esta altura no lo van a encontrar. Y de esto supe antes de que el caso pasara a homicidios. Al otro día, el nombre de Pequeño J, que esa fuente me había dicho, me había pedido por favor no compartir para que no trascendiera que lo estaban buscando, ya estaba en dominio público. Y uno decía, pero les están avisando. De hecho, cuando el primer allanamiento llega a Barrio Zabaleta, de las 60 personas que incluso tenían comida en el lugar, ya no había nadie. Pero lo que sorprendió en estas horas es la contundencia del testimonio del padre de una de las víctimas al decir, lo de Pequeño J es una invención judicial o mediática. No puedo hablar. Quiero que se esclarezca todo esto, nada más. Lo único que quiero, que dejen de buscar, entender nombres inventados, porque no puede ser que en algún poder judicial figure el nombre de este personaje, ¿entendés? Porque es un nombre ficticio. ¿De dónde lo sacaron ese nombre? Quiero que me den explicaciones de dónde sacaron ese nombre. Y para mí están encubriendo algo. Esto es un encubrimiento bárbaro. Y hoy el abogado de la familia de Brenda dijo algo más. Dijo que lo de Pequeño J es la punta de un iceberg. ¿Qué quiere decir? El único interés es tratar de llegar a poder descubrir qué es realmente lo que pasó y actuar hasta las últimas consecuencias. Y si hay que dar un debate en el Congreso sobre el restablecimiento de la pena de muerte, realmente con seriedad lo vamos a dar. Conozco personalmente al fiscal que lleva adelante la investigación porque es un fiscal con muchísima experiencia en el Departamento Judicial de La Matanza, que es Adrián Arribas. Me imagino que están haciendo las cosas lo mejor posible. Me parece que el Pequeño J es nada, la punta de un iceberg. La punta de un iceberg. Hay una pregunta básica. ¿Qué tiene el expediente, la investigación que está en poder del doctor Adrián Arribas en este momento sobre la vinculación de Pequeño J? El fiscal no abre sus cartas, pero una fuente en la que confía, muy cercana a la investigación, nos confió lo siguiente. Vamos al próximo texto. El fiscal tendría con el teléfono supuestamente del Pequeño J al que accedió por una testigo encubierta o una testigo protegida, que ese teléfono tendría ubicación con los involucrados en el triple crimen antes y después del hecho. Eso, según se desprende de las celdas de los teléfonos celulares que los ubicarían en el mismo lugar, reitero, al Pequeño J y a algunos de los involucrados antes y después del hecho. Pero esta información llega de una fuente cercana al fiscal, al quien él se lo habría compartido. Entonces, dicho esto, ¿lo conocen al Pequeño J en Perú, por ejemplo? ¿Tenía prontuario?
No, no tenía prontuario. Surge de su historia personal, que no tiene 23, sino 20 años. Pero hoy le consulté personalmente a Ricardo Valdés, que es un experto en crimen organizado en Perú, que fue viceministro del Interior en esa nación y que también tiene una ONG que investiga este tipo de delito. Y miren lo que me contestó. Aquí en el Perú, y quizás a raíz de un proceso de transnacionalización de la criminalidad, la actuación de organizaciones venezolanas como el Tren de Aragua o colombianas anteriormente relacionadas con el negocio del narcotráfico han tenido ese sello. Y es algo que lo vemos aquí con relativa frecuencia. Lo vimos con un proceso de descuartizamiento, por ejemplo, que cometió en el centro de Lima una organización relacionada con el Tren de Aragua, pero también lo hemos visto en secuestros que han hecho los propios pulpos en La Libertad en Trujillo. Ajá. Es frecuente la mutilación en vivo, ya sea de miembros del cuerpo, que son filmados y enviados a las familias. Sobre todo cuando se habla de secuestros extorsivos, van cortando a la persona y van filmando para exigir y presionar para el envío del dinero. Atención con esto. Valdés me decía, del pequeño J, la verdad no tengo muchas noticias para compartirle, pero esta metodología de tormentos, de torturas, de descuartización, transmitida en vivo, es una metodología que tiene el sello de bandas como Los Pulpos, que es la principal banda u organización criminal, no solamente de narcotráfico, sino de tráfico de oro de Perú, o del Tren de Aragua venezolano, un brazo armado del cártel de los soles, como se llama al cártel en el que los líderes son ni más ni menos que las autoridades del régimen bolivariano. A ver, es importante aquí, decime si está conectada la nota que teníamos planeada, Flor, por favor. Ok, vamos a preguntarle el análisis de este caso a uno de los periodistas que más sabe de narcotráfico en el país. Mientras se prepara, le pido a Facundo que me acompañe, porque preparamos, de alguna manera, el cuadro donde podemos explicarte quién es quién en la banda que está actualmente detenida. Tony Hansen, Valverde Victoriano. Pequeño J. Pequeño J, el fantasma. A Pequeño J no lo conoce nadie técnicamente, ni los investigadores en la ciudad que tienen investigaciones lanzadas en las villas más peligrosas del sur de la ciudad, no lo conocen en la procuración fiscales que se dedican a investigar, no lo conocen. Este es el más importante, ¿no es cierto? El Pequeño J es donde están puestas todas las miradas. Nadie lo conoce, pero todos dicen que es el responsable y el autor intelectual de este crimen horrible. Vamos a ir al otro involucrado en la causa, que es Mauricio Osorio, que sería lugarteniente de Pequeño J, un joven de 28 años, que lo extraño es que tiene antecedentes laborales y no tiene antecedentes penales hasta ahora. La policía, los investigadores están pidiendo la detención de Mauricio Osorio, que sería lugarteniente de una persona clave en el grupo de este fantasma, de Pequeño Julio. Y que tampoco tiene prontuario. Y no tiene prontuario. Increíble. Tiene antecedentes laborales, incluso. Mirá vos, estamos hablando de que este triple crimen lo hicieron personas que hasta ahora no tienen prontuario. ¿Quién más? Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Ahí va. Los dueños de la casa del crimen son los inquilinos, en realidad. Magalí Celeste González era la inquilina de la Casa del Horror, de la casa de la calle Chañar, ahí en Florencio Varela, donde ocurrieron estos crímenes horribles. Y acá está una de las claves, otro peruano. El primero, Pequeño J peruano, el segundo, Osorio argentino, Miguel Ángel Villanueva Silva, peruano. Se cree que es una de las personas, otro de los lugartenientes de Pequeño J. Para ir tratando de armar el mapa de cómo están involucrados y quién es quién en esta trama horrible. A Magalí Celeste y a Miguel Ángel Villanueva Silva lo encontraron en un hotel de alojamiento
después de que la policía llegó al lugar, llegó a la casa del horror. Vamos a los siguientes involucrados. Daniel Ayara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, encargado de... Él es el que supuestamente... Tenía en el teléfono el video. Tenía en el teléfono, que fue el encargado de grabar y de transmitir en esa red social interna para 45 personas. Muy complicado, muy complicado. Y hay algunos que no descartan que haya sido uno de los que aportó mayor información, si bien no se sabe si lo dijo oralmente o por los materiales que tenía encima, sobre todo el teléfono celular. Los dos fueron descubiertos y detenidos cuando estaban limpiando la escena del crimen. Vamos a los siguientes. ¿Quiénes son? Decimos, la figura principal es Pequeño Julio. Atención, acá está el tío de la detenida hoy. El tío de la detenida de que recién estaba hablando el abogado. El abogado también va a defenderlo a Víctor Lázaro Sotakuro. ¿Por qué es importante? Porque se supone que era la persona que iba como apoyo de la tracker esa, de la tracker blanca. Por si algo fallaba. Por si algo fallara y porque sabían que esa camioneta iba a terminar incendiada y tenían que replegarse de ese lugar. Iban a quedar a pie. Entonces, a esta persona se le acusa de haber ido como apoyo a acompañar a esta banda de delincuentes sanguinarios para después retirarlos de ese lugar. Es interesante todo el derrotero de Víctor Lázaro Sotakuro, que dice, no, era un remisero, era una persona que se dedicaba a llevar y traer gente. Víctor Lázaro Sotakuro se escapó en uno de los tours de compra ilegales que hay, que salen desde 11 o desde Liniers, y se fue en estos micros ilegales hasta Santiago del Estero, después fue a Jujuy, y que es importante de esta persona, que pasó la frontera por un camino ilegal, deliberadamente para esconderse y para no ser rastreado por las autoridades. Esto no es un remisero inocente. Y que no es normal que simplemente por miedo haga este recorrido. Que haga este recorrido y que sepa cómo hacer para evadir los controles migratorios por los pasos ilegales en Villazón, que fue donde finalmente fue detenido. Y vos decís que también es raro que haya llevado a la sobrina en este viaje. Y es raro que haya llevado a la sobrina, y que la sobrina que fue detenida hoy, que fue detenida apenas terminó una entrevista televisiva, que en el mismo vehículo haya estado la chica esta, Florencia Ibáñez, y Sotakuro. Vamos a los siguientes. A ver. Es una pieza clave Sotakuro, es importante. Ariel Jiménez, encargado de cavar el pozo y entrar a las víctimas. A él se lo detectó porque un conductor de una aplicación de vehículos de alquiler le informó a la policía que había llevado de la zona a una persona con palas y parlante. Y un parlante, que con ese parlante habría sido clave para esconder los gritos y cuando estaban perpetrando este crimen atroz, este triple crimen narco atroz. Queda Florencia Ibáñez, sobrina de Sotakuro. Esta es la que iba junto a Sotakuro en el vehículo del lado del acompañante. Todavía no se sabe quién era el que manejaba, porque Sotakuro iba detrás y llegaron a la zona, estuvieron esperando y después de allí se fueron. Y lo último, y con esto te cierro, todavía quedan 5 o 6 prófugos más que la justicia y la policía creen que están involucrados en la banda. Pero te resumo, el caso de Julio, de Pequeño J, todavía, estos son los 5 o 6 personas que están prófugas. El caso todavía de Pequeño J está bajo investigación, e insisto, no lo tienen y no lo conocen en los investigadores de crímenes comunes de narcos. Impecable el mapa que nos acaba de compartir Facundo Chávez, y le voy a trasladar a uno de los periodistas que más sabe de narcotráfico en Argentina, Germán de los Santos, quien ha cubierto incluso en situaciones de altísimo riesgo todo lo que pasa en Rosario. Germán, gracias por esperarnos, gracias por estar con nosotros. Ante todo, preguntarte el planteo inicial del programa. ¿Es un fantasma Pequeño J? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Sí, hay muchas dudas. Sobre todo a mí me genera algunos interrogantes el perfil de este muchacho de 20 años, Tony Jansen, que no tiene antecedentes, que no, digamos, tiene relevancia en lo que es la geografía narco del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires.
y sobre todo teniendo en cuenta que es el principal acusado o sospechado de este terrible crimen, que tiene características muy particulares. Y cuando una banda narco lleva adelante una clase de este tipo de crimen, es para dejar un mensaje, es para marcar territorio, es para generar, o marcar una posición para decir, bueno, yo soy o tengo el liderazgo de toda esta zona, y acá no aparece, por lo menos por lo que tenemos hasta ahora, que Pequeño J sea un líder de esas características. Es un muchacho desconocido hasta ahora, que incluso no estaba en el radar de las propias fuerzas de seguridad. Claro, eso y hay otra duda, Cristina, que a mí también me genera algún tipo de suspicacia, que es que hasta ahora los investigadores no pudieron hallar el video en el que en teoría se habría filmado este triple asesinato. Germán, sumás algo que nosotros creíamos que por lo menos estaba en poder de uno de los detenidos que recién nombramos, pero permitime llevarte a la metodología y tomar declaraciones del gobernador Puyaro cuando dice: cuando hay un hecho tan violento hay que prestarle mucha atención, porque la violencia, una vez que llega a este punto, se retroalimenta y es muy difícil erradicarla. ¿Cómo analizás vos la metodología que, incluso considerando la transmisión en vivo, por lo menos plantea un escenario hasta ahora, totalmente inédito aquí en Buenos Aires? Pero lo que yo por ahora veo es que no le encuentro una explicación, sobre todo teniendo en cuenta quién está detrás. Este muchacho peruano de 20 años no es un líder narco hoy del conurbano bonaerense ni de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la duda que me parece que empieza a aparecer es por qué se produjo este crimen, porque siempre usar la crueldad como lo hicieron tiene un objetivo. Vos hablabas antes de las organizaciones criminales internacionales, que eso, la Argentina muchas veces está despojada de esa historia, pero en Rosario se vivieron situaciones muy críticas y muy parecidas a esta. Nosotros las repasábamos durante la semana, sobre todo cuando las mujeres son víctimas de este tipo de violencia, pero eran para marcar territorio, y para generar terror. Una disputa, porque en el medio de todo esto está el dinero y sobre todo la circulación de la droga. Sin duda. Por lo que nosotros pudimos averiguar, Pequeño J es insignificante dentro de la geografía narco del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires. Por eso todavía me parece apresurado, digamos, el tema de decir, bueno, hay una organización internacional dentro del país que está llevando adelante este tipo de crímenes, porque por ahora como que los personajes son difíciles de encajar en ese rompecabezas. O sea que para vos, ¿es posible que haya una especie de despliegue de confusión en todo lo que estamos conociendo? Cuando alguien lleva adelante este tipo de crímenes con una crueldad terrible, lo hace con un objetivo. Y yo acá todavía no encuentro ese objetivo, Claro, Cristina. claro. Sobre todo teniendo en cuenta lo que sí, y todavía la investigación lleva menos de 10 días, puede haber otro personaje detrás que por ahora no aparezca. Ahí está. Pero ahí está. Estamos hablando de personas muy poco sofisticadas, muy rústicas, que llevaron adelante esta tortura y este crimen y dejaron, como se dice en la jerga, todos los dedos marcados. O sea, no hubo suspicacia, no hubo método para ocultar los cadáveres que hayan llevado a los investigadores a generar un despliegue de inteligencia, sino que fue todo muy brutal. Germán de los Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes. Amigos, Germán de los Santos es uno de los periodistas que más sabe sobre narcotráfico en Argentina. Ha investigado a los monos y él mismo nos está diciendo que no le cierra la hipótesis del Pequeño J, que no termina de encontrar el móvil. Ahora, uno se pregunta, a 9 días
de los hechos, ¿cuánto tiempo se perdió si es que estamos tras una pista que en realidad es engañosa, ¿no? ¿Por qué no se pasó al fuero federal? ¿Por qué se tardó en pasar a la Fiscalía de Homicidios? Y aquí entran muchas cuestiones en el medio. Enseguida, no ahora, voy a compartir con ustedes, porque también trazamos, en el caso de que esto tuviera que ver, al menos por la metodología de la que hablamos, tuviera que ver con la banda Los Pulpos de Perú, con la que en un principio se terminó ligando a este personaje fantasmagórico, ¿con qué están enfocados en Perú en materia investigativa cuando se habla de organizaciones criminales? Y lo vamos a ligar con la ruta del narcotráfico, para lo cual Camila preparó un trabajo especial. Pero quiero llevarlos a algo que también me llama la atención, porque saben que hoy, después de 9 días, recién habló en una conferencia de prensa el gobernador Kicillof, que todavía no habló con las víctimas, siendo gobernador de la provincia, y que insiste en deslocalizar la cuestión, que insiste en que las chicas iban mucho a Capital Federal, que insiste en que esto es transnacional, cuando lo que estamos viendo es que hasta el padre de las víctimas dice: señores, fíjense aquí en la matanza. Pero veamos parte de lo que decía el gobernador de la provincia. En cuanto a otro tema que generó polémica, la banda que se identificó tenía su epicentro en la Capital Federal y las chicas frecuentaban Bajo Flores y la Capital Federal, aunque sus casas, su familia se encontraban en el conurbano bonaerense. Esto que nos enseña, no que es culpa de uno o de otro, sino que el narcotráfico es un hecho internacional. Ahora yo le pido al presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina. A ver, quiero detenerme en un par de cuestiones. Lo que no puede explicar la provincia, ni los investigadores, ni el gobernador en este caso, es lo que pasó antes. La zona liberada virtual que tuvieron los sicarios, los narcos, los secuestradores, los que hicieron el pozo, los que mataron a las chicas, los que transmitieron en vivo, los que las llevaron en los autos, eso pasó en la provincia. Y no les costó nada hacerlo, sean una banda importante o peor si son una banda de poca monta, como se está diciendo ahora. Y otra cuestión interesante, porque el gobernador está llamando al gobierno nacional, o al presidente, mejor dicho, a que convoque a los gobernadores para luchar contra el narcotráfico. ¿Ahora se acuerda de luchar contra el narcotráfico el gobernador? Y me pregunto otra cuestión más. Venimos de 2 décadas en las que el kirchnerismo hace de su bandera el garantismo, el abolicionismo. No perseguir a los delincuentes y relacionar los delitos con la situación económica. ¿Cómo van a compatibilizar miradas, no? ¿O ahora sí quieren combatir el delito? Porque haber llegado a este punto es porque en el medio se hizo bastante poco, ¿no? Para un triple crimen de estas características, el segundo triple crimen en la provincia vinculado con el narcotráfico. Digamos todo. Y esto no significa que las autoridades nacionales no tengan nada que ver, porque también tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para combatir este delito. A ver, el avance del narco en países como México, como Colombia, como Venezuela, es un gran llamado de atención. Porque lo que está en juego es que impregnen las instituciones. Que impregnen las instituciones hasta copar la propia democracia. Ahora me quiero quedar en el hecho de que todo lo que está ocurriendo con el narcotráfico cae de lleno en el corazón de la campaña electoral. Hoy, José Luis Espert, el candidato bonaerense de La Libertad Avanza, mejor dicho, ayer, debió salir a desmentir haber sido financiado por el narcotraficante, o por lo menos el detenido por ser líder de una organización criminal, Fred Machado. Esta operación, esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la Diputación del 21, arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre envuelve con lo mismo, así que es parte de eso. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, donde el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar, pasó en el 2009 con de Narváez, pasó en el 2017 a Patricia Buble, que le quisieron tirar a... La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo.
En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, se me llevó en su avión. Sí. Ahora, te imaginas que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos, ¿no? No, otra vez la campaña sucia, que el kirchnerismo no quiere debatir las cosas que hay que hacer, no quiere debatir la miseria que han hecho la provincia de Buenos Aires. Creo que lo presenta mañana Grabois esto, ¿no? Sí, lo presente. Campaña sucia, otra más. Y este es el video de 2019 donde Espert le agradecía a Fred Machado. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Ahí dice Espert que no sabía que Fred Machado tenía estas actividades ilícitas. Quien lo acusó y hoy también posteó su acusación es Juan Grabois. Cuando no podés explicar por qué el narcotráfico te puso aviones, autos blindados, cientos de miles de dólares y lo único que podés decir es opereta, 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 estás hasta las pelotas. Espert termina preso por narco o escapando con su motochorro de turno, dijo Grabois. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice que el kirchnerismo busca espantar la sombra narco que cae por el triple crimen y contaminar a la administración Milei, afectando a su principal candidato en la provincia. ¿Y qué dice Milei sobre estos ataques? Dice, mientras están en acción los ataques cucas, la gente duda y golpean los indicadores de confianza. La única respuesta es seguir avanzando hacia el objetivo de cambios para el país y así los indicadores se recuperarán solos. ¿De qué indicadores hablaba el presidente? Bueno, hoy se conoció en estos días la última encuesta de índices de confianza de la Universidad de Itela que hace Poliarquía y los números salieron muy complejos para el gobierno. Por primera vez llegó a un puntaje menor a los 2 puntos. No sé si tenemos acá está, los 2 puntos. Y la baja es de 8 puntos que se suma a los 13,6 que había caído en agosto. Hay que destacar que esta medición se hizo en las que fueron, en mi opinión, las 2 peores semanas del gobierno, ¿no? Porque fueron entre el 5 y el 15 de septiembre cuando impactaban los audios de Españolo y cuando también impactaba la derrota bonaerense. Ahora, en este momento, el gobierno dice, vamos a recuperar confianza porque la gente vio que no hay nada en la causa judicial y porque también le dimos un volantazo al intento de voltearnos durante lo que fue la corrida cambiaria. Por supuesto que esto, el veredicto final, lo que dice el gobierno de la nación, lo que dice el gobierno de la provincia, el narcotráfico de lleno metido en la campaña, va a tener un veredicto en octubre. Ahora bien, hay algo muy interesante porque en este momento, y tenemos información exclusiva, el presidente, que está ahora en Tierra del Fuego, que tuvo un momento complicado, entiendo yo, contanos lo que pasó exactamente en Ushuaia, Facundo. En Ushuaia pasó que Fuerza Patria, la agrupación opositora al gobierno, convocó a una manifestación en la caminata que iba a hacer el presidente Javier Milei por el centro de Ushuaia. Hubo una cadena de mails y de mensajes de WhatsApp para recibirlo con protestas al presidente. El presidente finalmente no pudo hacer esa caminata, pero hizo un acto en las puertas de un hotel, recorrió una empresa de tecnología, de electrónica, en Tierra del Fuego, hizo ese acto y se retiró. El acto había ido a acompañar a Agustín Coto, que es el candidato a senador por la Libertad Avanza. Se encontró con esta protesta que fue organizada tanto por gente del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego como también por militantes de Fuerza Patria. Finalmente esa caminata de 5 o 6 cuadras que iba a ser por el centro de Ushuaia no se pudo hacer. Hizo un acto, habló ante la gente que fue a verlo y se retiró. Ya está regresando hacia Buenos Aires. Cristina. Muchas gracias, Facundo. Les quiero contar en qué se está centrando con, digamos, toda su energía el presidente ahora. Este fin de semana habló con el expresidente Macri. Pero lo que en este momento Javier Milei está haciendo es jugando todas sus fichas a la posibilidad de que después de las elecciones se puedan concretar las reformas fiscal y laboral.
Eso es lo que le obsesiona hoy al presidente, porque dice que eso es lo único que permitirá que el país vuelva a crecer después de 15 años sin crecer. Y la gran pregunta, acá viene la otra cuestión, es de qué habló con Macri. Bueno, alguien le preguntó hoy al presidente qué es lo que se estaba negociando con Macri. Y el presidente contestó que está trabajando los acuerdos para la hoja de ruta para las reformas estructurales del 2026 y que están en las etapas previas para asegurar que esas reformas traigan buenos resultados, no solo con el expresidente Macri, sino también con los gobernadores. Pero les quiero agregar un elemento aquí, porque yo obviamente me aboqué a preguntar cuándo podía haber una reunión entre el presidente Milei y el expresidente Macri. Y en ambos lados me dijeron que todavía esa reunión no tenía fecha. Pero sí me dijeron altísimas fuentes del gobierno de Milei que incluso se analiza la posibilidad de que equipos del expresidente Macri se integren al gobierno después de las elecciones. Esta información procede de altas fuentes de la presidencia. Un tema que se había hablado en los albores del gobierno de Milei y que vuelve ahora, ¿no?, en el momento en que necesita el gobierno asegurarse las reformas después de las elecciones. Tema gobernadores. Acá viene una cuestión muy importante. El gobierno dice que está trabajando con los gobernadores afines. Pero yo les voy a decir algo. Es imposible que la alianza con los gobernadores de existir se materialice o se evidencie antes del 26 de octubre. Aunque haya conversaciones y afinidades, no va a pasar que se evidencie la alianza antes. ¿Saben por qué? Porque están compitiendo en las elecciones. Entonces están compitiendo y por eso sería una suma cero en la competencia mostrar que ya está allanado el camino. Porque los gobernadores también participan en las elecciones con los candidatos de Provincias Unidas. Y en este sentido, esa estrategia, la de los gobernadores de Provincias Unidas, se puede ver en declaraciones como las que hizo el gobernador Puyaro. Yo marqué 2 frasecitas para que ustedes vean cómo es la jugada. El gobernador Puyaro dice: el kirchnerismo no va a volver a la Argentina, es una etapa superada. ¿Por qué dice esto? Porque sabe que el miedo al kirchnerismo polariza a favor del gobierno. Entonces los gobernadores de Provincias Unidas quieren atraer los votos hacia ellos y dicen no puede volver el kirchnerismo. Pero también dice para el electorado que no quiere el abismo. Todos entendimos que el equilibrio fiscal se sostenía con emisión monetaria o con deuda pública y eso está mal. Pero la superación de esto es equilibrio fiscal con desarrollo. Entonces dice, nosotros no queremos déficit fiscal. Queremos equilibrio fiscal, en eso estamos de acuerdo con el gobierno, pero lo queremos con desarrollo, muestra ese matiz. O sea, la campaña del centro necesita de alguna manera evitar la polarización y también mostrar lo que tiene afinidad y lo que tiene desacuerdo con el gobierno. Y fíjense la picardía. ¿Por qué para el gobierno es importante una alianza con los gobernadores que va a llegar después de octubre, no antes? Yo les voy a mostrar algo. Los 10 puntos del Pacto de Mayo, ese que Milei firmó con 18 gobernadores. Fíjense, primer punto, inviolabilidad de la propiedad privada. Segundo punto, el equilibrio fiscal innegociable. Y vamos a los otros 2 puntos, a los que hacen, acá está la reducción del gasto público, y mostrame los otros 2 puntos, los que hacen a las reformas. Hay uno más, a ver, reforma tributaria. Esta es una de las reformas. Y el otro, el de la otra reforma, creo que estaba por el 8. Uno más, reforma laboral. Fíjense qué picardía, qué ironía. El acuerdo que hoy está buscando el gobierno de Milei es un acuerdo que ya tenía. Está firmado. Lo firmaron los gobernadores. Se perdió cuando rompieron los puentes y ahora los tienen que volver a construir. Es decir, después de octubre, si Milei logra recomponer su relación con Macri y logra establecer la alianza con los gobernadores que está armando, podrá pensar que las reformas son viables. A eso se está dedicando Milei ahora, en un momento
complejo, porque es el momento de competir por los votos, de reconectar con la sociedad en medio de una lucha tremenda, a todo o nada, sin reglas, con el kirchnerismo. Voy a la mesa, rapidísimo, y le dejo lo último a Cami para que nos cuente sobre la ruta del narcotráfico antes de pasar al pase. Bueno, ¿querés ir a la pantalla, Cami? No, te añado un dato, Acá. Cris, en función de lo que estamos hablando sobre el pequeño J, que es que justamente a Sotaculo lo detienen en Bolivia. Te hago esta intro porque hay varias aristas importantes a entender. ¿No querés explicarlo allá, seguro? Como vos digas, digamos. Ahí nos está hablando. No, Flor, ¿no llegamos? Dice, no tenemos. ¿No podemos? Me está diciendo, ni se te ocurra parar de la Luisito, ¿no me da un ratito, un minutito? No me responsabilicen a mí, háganse cargo. Yo tengo mucha información para pelotear con vos enseguida. Pero te sumo este dato del pequeño J. Lo que confirma el gobierno de Perú es que es una persona que existe, es una persona con ese nombre, pero que nunca salió de Perú. ¿Cómo? Que no hay registro de salida de pequeño J de Perú. No, me mataste. Mejor dicho, lo voy a poner en estos términos para ser preciso y que también nuestro televidente lo vea, digamos, el nivel de complejidad también de lo que hace esta información. Hay una persona a la que relacionan con el nombre del pequeño J que se llama Tony. Esa persona, Tony, formalmente nunca salió de Perú. Ahora, y esto por lo es menos peor hasta el 2023 estuvo en Perú. Esto es peor de todo lo que veníamos diciendo. Decíamos, no tiene prontuario. Decíamos, no se lo encuentra. No participó de la banda Los Pulpos, al menos en forma conocida. Ahora nos dice Cami que nunca vino. No hay registro de salida oficial. Eso no quiere decir que no haya ingresado, porque justamente lo que sabemos, y te hago esta intro para dejártelo ahí pendiente, es el nivel de porosidad que tienen nuestras fronteras. Sin ir más lejos, lo detuvieron ya, cruzando por aquí acá, a Sotaculo, justamente a uno de los que está detenido en el marco de esta causa. Y que conocía un paso fuera de registro. Pero acá te sumo este dato, que es que por lo menos hasta 2023 estuvo en Perú. O sea que si tiene tiempo en la Argentina de desarrollo de sus negocios, más allá de que pudo haber ingresado y salido de la Argentina múltiples veces por pasos ilegales, bueno, hasta el 2023 estuvo en Perú. Cami, te hago una pregunta. Para vos, ¿es una estrategia de confusión esto? Si eso es así, realmente hay que empezar a contemplar un esquema de protección a gran escala que involucra a muchos funcionarios y por supuesto, a quienes están investigando, que es la justicia provincial. Por lo tanto, hay que tener indicios muy fuertes para asegurar eso. Por ahora son todas sospechas de cosas que no cierran. Comparto la visión de Germán de los Santos en ese sentido. El allanamiento de Isidro Casanova fue muy importante porque se encontró mucho material que incrimina y que lleva a este personaje que hoy está como fantasma, pero que vos decís que sí hay elementos. Dicen que vos decís que hay elementos, Cami duda, Germán de los Santos duda, el padre de Brenda duda. Yo te dije acá al principio que todos los involucrados decían que era un fantasma porque nadie lo tenía en los registros, pero hablando con las fuentes de la investigación y con el material probatorio dicen que el joven de 20 años existe. Pero bueno. Bueno, pero acá tenés todo sobre la mesa, ¿eh? Sí. Todo lo que hay lo tenés sobre la mesa.